Buen día. Vamos a dar inicio con la materia de lectura y redacción y continuando con lo que es precisamente el tema de redacción, hablábamos en la clase anterior lo relacionado con lo que es la cohesión y la coherencia. Bueno, le vamos a dar continuidad a este tema. En lo que es un discurso textual, tenemos dos puntos muy importantes. La cohesión, que consiste en la secuencia de las oraciones, lo que es su sintaxis en el momento en el que le damos la estructura a lo que son las superficies que están relacionadas gramaticalmente. Su función comunicativa de la sintaxis, la construcción de un espacio formal y homogéneo. Y tenemos, por otro lado, lo que es la coherencia, que es la configuración del conocimiento, la memoria semántica. Y esta da continuidad al sentido, es producto de los procesos cognitivos del sentido del texto. También tenemos lo que es la informatividad, y en este sentido se valora en función de lo que es su contenido, es decir, el discurso del tema. Debe ser, por un lado, novedoso, también debe ser inesperado, debe crear expectativa en lo que es la interacción comunicativa y textual. Aquí se establece el mundo real como referencia a la organización lingüística, la técnica organizativa, la tipología textual, y lo que motiva todo esto es lo que hace que se motive el interés de lo que es el lector. De esta manera es como interactúan lo que es la cohesión, la coherencia y la intencionalidad. Cohesión y coherencia son intrínsecas y responsabilidad de quien produce el texto, productos o producción. Y la cohesión y la coherencia se apoyan con la aceptación del texto, es decir, el receptor quien debe comprender esto. De alguna manera, esta expresión coherente nos va a facilitar la comunicación en nuestro entorno y va mejorando las relaciones interpersonales, evitando en muchos casos situaciones infundadas por falta de conocimientos erróneos o interpretaciones de actitud o de comportamiento. Nuestra vida está rodeada de textos, ya sea en nuestra vida profesional, en los estudios, en nuestra vida cotidiana, por lo que los textos a los que estamos expuestos son de carácter social, pueden ser informativos o de algún otro tipo. Ante la imposibilidad de que los podamos asimilar en su totalidad, es importante o necesario que nosotros vayamos resumiendo el contenido de ellos, por lo que debemos utilizar estrategias a fin de ir jerarquizando la información que obtenemos. Esto se realiza en 3 niveles o en 3 planos de estudio, como son la superestructura esquemática, la macroestructura semántica y lo que es la microestructura textual, como sigue. La superestructura esquemática es una estructura global que va caracterizando el tipo de texto, es independiente del contenido y se refiere más generalmente a la forma del texto. En tanto que lo que es la estructura esquemática, la estructura semántica es el contenido general o global del texto, y básicamente se refiere al sentido del mismo como un todo y se conforma a través de proposiciones completas que reciben el nombre de microestructuras, y estas macroestructuras también les podemos llamar macroproposiciones.
Por lo que respecta a lo que es la microestructura textual, es el nivel de base del texto concreto y se refiere nada más que a las relaciones de la coherencia y la cohesión que se van estableciendo en las unidades que forman parte del texto. Cuando nosotros llegamos a escuchar o leemos un texto, frecuentemente no es posible señalar el tema al cual se refiere, aunque por lo general el texto en cuestión abarque algunas propiedades o significado o contenido del texto, por lo que se hablará de una estructura semántica. Esta estructura no está expresada en oraciones individuales, sino es una secuencia de oraciones a las que se les denomina estructuras semánticas. Para hacer explícito el tema global de un texto, se recurre a diversos procedimientos y el más general consiste en la elaboración de un resumen, y para esto necesitamos escuchar lo que es la microestructura, es decir, la estructura de las oraciones y de las relaciones de coherencia y cohesión que van existiendo entre ellas. Un texto es coherente de forma global solo si es posible construir una macroestructura de él, pero esta globalidad debe derivarse del sentido de las oraciones individuales que lo forman y de la secuencia que existe entre ellas. El tema del texto se define en términos de proposición y dado que éstas forman parte de lo que es una macroestructura, se les llama macroproposiciones. Entonces podemos decir que la unión de la macroestructura y la microestructura se da por la relación entre las dos secuencias de proposiciones a las que se les denomina proyección semántica, y a su vez a esta es a lo que se le llama las macroreglas. Un texto generalmente no tiene un solo tema, sino una secuencia de temas que se van expresando en un resumen del mismo, y de acuerdo con esta se van obteniendo varios niveles de macroestructuras, cada uno de ellos derivado de otro. Con base en lo anterior podemos decir que el tema del texto es un término que no está definido para las proposiciones aisladas, ni por las relaciones que van existiendo entre ellas, sino únicamente como secuencias enteras, por lo que el tema se definirá en términos de la macroestructura y de una macroestructura, por tanto, será la representación abstracta de la estructura global de significado de un texto. Que tengan excelente día.